Epílogo. 1000 años de paz. Capítulo 3. Casa. Era un concepto en el que la mayoría de la gente realmente no pensaba hasta que desaparecía. Para algunos, es un lugar. La casa en la que creciste, donde está tu familia, donde la gente habla tu idioma. Para otros, es un ideal, algo por lo que incluso están dispuestos a luchar, aunque hogar es solo un término bastante ambiguo para ellos. Durante mucho tiempo, Sarah tampoco había tenido un concepto real de hogar. Seguro que la Academia Fantasma no había sido su hogar. Había sido el lugar donde la habían entrenado, sí. Donde le habían dado una cama y algo de comer. Pero no había sido en casa. Su verdadero hogar era algo que Sarah apenas podía recordar. Sus padres, esa casa en Tarcosia, esos eran recuerdos perdidos para Sarah. Había sido Jim quien le había mostrado cómo podía ser el hogar. Y durante muchos años el hogar había sido el lugar donde estaba Jim. El tiempo en Ramelow le había enseñado a Sarah cómo se podía sentir un hogar permanente. Pero incluso entonces, le tomó décadas, tal vez incluso siglos, pensar realmente en Esterneheim como su hogar. E incluso entonces, hubo momentos en los que Sarah se preguntó si realmente podría considerar un lugar singular como su hogar. Bueno, era el hogar de Paula. Era el mundo donde creció y donde Jim y Sarah la vieron crecer. Había tantos buenos recuerdos que Sarah tenía en su mente, y la mayoría de ellos ocurrieron en ese mundo. Aparte de un comienzo bastante brutal, Esterneheim había sido bueno con ellos. Y habían sido buenos con el planeta. Sin embargo, cada mundo era diferente. Y cuando Sarah empezó a reparar los mundos devastados por la Gran Guerra, aprendió a fijarse en los detalles. Coral, por ejemplo. El mundo había sido devastado años antes de que llegaran los Érgolos Protoss. Cuando el mundo trató de abandonar la antigua confederación, el régimen respondió con el uso masivo de armas nucleares. No habían tratado de destruir el mundo, solo para que la población volviera a estar a raya. Augustgrad se había salvado, al igual que la mayoría de las demás áreas metropolitanas. Sin embargo, la lluvia radiactiva había arruinado el medio ambiente mundial para siempre. Al principio, Sarah había usado sus poderes para limpiar el planeta de toda esa radiación. Y luego se aseguró de que hubiera suficiente agua en la atmósfera. Después de eso, había dejado a Coral sola. Otros mundos como Mars-Ara habían requerido menos esfuerzo. Sí, todavía había Zerg en esos mundos, pero eran inofensivos. Cuando Sarah encontrara algunas colmenas sueltas, le dejaría ese trabajo a Isa, quien se aseguraría de que estos Zerg ya no representaran una amenaza. Por lo general, cambiando su estructura genética para que estas colmenas ya no puedan unirse al enjambre. Eran entidades propias, libres del enjambre, pero incapaces de iniciar otra conquista galáctica. Si la colmena estaba demasiado cerca de un asentamiento, o si simplemente no era viable modificar la colmena, entonces aún quedaba Niadra. Había algunas ventajas en eso. Primero, nadie hacía preguntas estúpidas si una colmena Zerg era destruida por otra. Solo pensarían que a estos bichos les gustaba matarse unos a otros. Y en segundo lugar, Sarah no estaría cerca de cuando eso sucediera. Y tercero, le dio a Niadra algo que hacer de vez en cuando. Había otros mundos que habían sufrido serios problemas Zerg, como Meinov. Limpiar ese planeta había llevado tiempo, e incluso Sarah se había sentido realmente agotada después de haberlo hecho. Otros mundos habían sido igual de agotadores. Como que él moría, por ejemplo. Hombre, ese mundo había sido un desastre. Siglos de minería habían arruinado la atmósfera del planeta, y había sido difícil arreglar eso sin que los atraparan. Bueno, por supuesto que nadie podría atrapar a Sarah. Pero mantener un perfil bajo seguía siendo el camino a seguir. Había sido un fantasma una vez, y le gustaba que nadie supiera que había estado allí. Así que sí, que él moría había sido una bolsa de diversión, solo que sin diversión en absoluto. Pero había un mundo que estaba más sucio, más contaminado y mucho más enfermo que cualquier cosa que Sarah hubiera presenciado. Y ese lugar se llamaba Tierra. Quizás no fue una gran sorpresa que el lugar de nacimiento de la humanidad sufriera tanta contaminación que apenas era habitable. Los océanos estaban casi muertos, la atmósfera tóxica, la lluvia ácida. Cuando Sarah y Jim llegaron a la Tierra, ambos se sintieron decepcionados. Sin embargo, se había convertido en un buen desafío para Sarah, uno que había aceptado con gusto. Porque si hay algo que a Sarah Kerrigan le encantaba, era un buen desafío. De hecho, se habían aventurado a la Tierra en varias ocasiones. Este mundo había estado en extrema necesidad de alguna reparación. Mucho se había perdido por la incapacidad de la humanidad para cuidar de su propio primer hogar. Para Sarah, había sido el desafío de su vida.
Si había algo bueno en todo este lío, era que el planeta había resuelto uno de sus mayores problemas: la superpoblación. Porque seamos realistas, a nadie le gusta vivir en un basurero. Y tanta gente había dejado la Tierra. Incluso Sarah no pudo recuperar lo que se había perdido para siempre. Muchas criaturas habían desaparecido. Hoy en día, nadie sabía siquiera cómo era una ballena. Mucha gente ni siquiera había oído hablar de tales criaturas. Y así, Sarah había decidido encontrar nuevas criaturas que serían una buena adición a la naturaleza de la Tierra. Esa es la razón por la que, aparte de Esterneheim, la Tierra era el único lugar donde se podían encontrar calamares. Cuando Sarah visitó un museo en la Tierra, vio la foto de una especie extinta hace mucho tiempo llamada oso polar. Entonces, cuando el hielo ártico regresó, Sarah se aventuró de regreso al sector Koprulu y agarró algunos ursadons que ahora formaban parte de la fauna de la Tierra. También lo eran muchas otras criaturas y plantas nuevas que habitaban aquí. Ah, sí, y creatures. Montones y montones de creatures. Amaban especialmente los desiertos calientes de la Tierra. Y las exuberantes selvas que habían comenzado a regresar. Y los enormes bosques del hemisferio norte. Y las majestuosas montañas. Y griega. Está bien, tal vez traer creatures a la Tierra no había sido una idea tan inteligente. Eran una maldita plaga, Moby no incluido. Lo único que Sarah no había traído eran Zerg. Con los años, había comenzado a apreciar ese mundo. Tal vez incluso más que Jim. Él había sido el que sugirió venir aquí. Pero aparte de toda la contaminación, Sarah había encontrado algo intrigante, algo que la había mantenido ocupada durante mucho tiempo. Era historia. La Tierra era diferente de cualquier otro mundo humano que hubiera visitado. Había ruinas de pueblos perdidos hace mucho tiempo, que eran incluso más antiguos que ella. Y caminar por las calles de una ciudad que había sido fundada hace miles de años se sentía maravilloso. Como dije, estaba empapado de historia. No había lugar al que pudieras ir que no hubiera visto un gran evento, y con el creciente interés de Sarah por la literatura y la historia, este lugar era el paraíso. Leería la Ilíada de Homero y luego iría a ver las ruinas de Troya. Sentado entre los restos de esta ciudad perdida hace mucho tiempo mientras lee sobre los antiguos héroes y dioses griegos que luchan en esas batallas épicas que cambiarían el resultado de su mundo. Gracioso, leer sobre estos dioses griegos había sido divertido, a pesar de que la propia Sarah era mucho más poderosa que cualquiera de estos seres descritos en esas historias. Bueno, una vez que cumples los 200 años, comienzas a adquirir todo tipo de pasatiempos. Tal vez debería hacer algo así otra vez. Ir a alguna parte, recogerle una piedra y averiguar si tiene una historia que contar. O podría quedarse donde estaba y seguir durmiendo como una piedra. Tierra. Ciudad de París. Cuando Sarah finalmente se despertó de nuevo, bostezó y rodó sobre su espalda. Alguien había abierto la ventana y una ráfaga de aire cálido entró en su dormitorio. Cuando Sarah abrió los ojos, se dio cuenta de dos cosas. Primero, ya era mediodía. Y en segundo lugar, Jim no estaba a la vista. Podía sentirlo, y una suave sonrisa apareció en su rostro cuando se dio cuenta de que estaba en su taller. Por supuesto que estaba allí. Jim no le había dicho nada a Sarah al respecto, pero ella conocía demasiado bien a su amante. Odiaba cuando la inspiración lo golpeaba y tenía que lidiar con otra cosa. Cuando tenía una idea brillante, quería trabajar sin parar en ella. No había muchas cosas que pudieran hacerle cambiar de opinión. Paula era una de esas cosas. Sarah se preguntó cómo estaría el pequeño. Podía intentar acercarse a su hija y preguntarle, pero no quería. Paula ya no era un bebé, aunque era un poco difícil de aceptar eso. Su madre sonrió cuando de repente recordó aquellos días en que había tenido a ese pequeño bebé en sus brazos. Esos momentos habían sido tan pacíficos. Sarah se llevó una mano a la barriga, donde estaba creciendo la última incorporación a su familia. No le había dicho a Jim. No porque no quisiera, sino porque estaba esperando la ocasión adecuada. Sarah todavía recordaba cuando le había dicho que volvería a ser papá, poco después de la muerte de Matt. ¿Qué dicen ellos? ¿Uno sale, uno entra? Bueno, pronto entraría un montón. Y con suerte nadie saldría. Sin embargo, cuando sintió la piel de su vientre, se dio cuenta de otra cosa. Su vientre no estaba cubierto de piel. Era caparazón. Oh. Sarah bostezó y se miró a sí misma. Y de hecho, todo su cuerpo estaba cubierto de ella. En este momento, se veía como la reina de espadas. Vaya, por eso se sintió tan intenso anoche. Ella reflexionó. Cuando regresaron de Esterneheim, tanto Sarah como Jim se sintieron agotados.
Incluso para una criatura como Sara, viajar tantos años luz era agotador. Sin embargo, en lugar de simplemente quedarse dormidos, habían decidido divertirse un poco. Parecía que Sara se había convertido en su yo ser en algún momento del camino. No había detenido a Jin por hacerle un dulce amor a su dama. Nunca lo admitiría abiertamente, pero realmente había aprendido a apreciar esta forma de Sara. Digamos que ella era mucho más flexible cuando usaba caparazón. Y mucho más, bueno, juguetón. Después de un rato, Sara volvió a bostezar y finalmente decidió levantarse. En el momento en que sus pies tocaron el suelo frío, el caparazón comenzó a desaparecer y fue reemplazado nuevamente por piel suave. No quería levantar algunas cejas por accidente cuando agarró una bata y salió al balcón. Una dulce sonrisa apareció en su rostro cuando sintió los cálidos rayos del sol sobre su piel. Hoy ha sido un día especialmente bonito. El cielo azul se veía maravilloso, y cuando Sara respiró hondo, notó que el aire había mejorado una vez más. Cuando ella y Jim se aventuraron por primera vez a la Tierra, el cielo rara vez había sido azul. Había sido blanco, o amarillo enfermizo. Pero ahora la Tierra se veía tan hermosa como antes de que comenzara la era de los vuelos espaciales. Sin embargo, eso no fue lo suficientemente bueno. Este mundo tenía mucho potencial y a Sara le había gustado. Si a Sara le gusta algo, se esforzará al máximo. Cuando miró hacia abajo desde el balcón, pudo ver a todas estas personas allí abajo. ¿Sabían que estaban en presencia de una diosa? Probablemente no. La idea de que una criatura centenaria y su amante vivieran en un apartamento en el quinto piso del centro de París era bastante estúpida. Y es por eso que tanto Jim como Sara lo disfrutaron tanto. Si alguno de ustedes alguna vez asciende a la divinidad por accidente, hay una regla de oro que debe tener en cuenta. Nunca pierdas el contacto con la realidad. Y la gente normal. Después de ducharse, Sara se vistió y bajó las escaleras. Salió y recibió el día con estilo. Había una pequeña panadería al final de la calle, y cuando entró y ordenó lo habitual, fue recibida por algunos rostros familiares. «Ah, señorita Kerrigan», dijo la vendedora cuando vio a Sara. «Sí, escuchó bien, señorita Kerrigan. Porque seamos realistas, nadie en la Tierra había oído hablar de Sara Kerrigan, y el nombre Kerrigan había caído en el olvido. La gente aún recordaba a la reina de espadas, pero ¿quién pensaría que cierta mujer pelirroja que caminaba por las calles de París tenía algo que ver con esa figura legendaria? Correcto, nadie. Y si hubiera un lugar donde recordaran el nombre de Kerrigan, Sara todavía podría llamarse Cluivers. Ya sabes, por los viejos tiempos. ¿Ya regresaste de tu viaje?, preguntó la mujer detrás del mostrador, y Sara decidió tener una pequeña charla. Le gustaba la mujer que trabajaba en esta panadería, siempre le contaba todo tipo de rumores jugosos. Sara Kerrigan, disfrutando de escuchar chismes sobre personas que ni siquiera conocía. Oh, cómo habían cambiado las cosas. Había varias razones por las que vivían en París. A Sara le gustaba esta ciudad, más que cualquier otra ciudad que hubiera visitado. Sin embargo, no fue porque todos la llamaran la ciudad del amor. No, para Sara era la rica cultura y esa arquitectura que había sido antigua mucho antes de que la gente comenzara a asentarse en el sector Koprulu. Le gustaba pensar que había algo que le había precedido. Por supuesto, había otras ciudades que eran igual de antiguas, o incluso más antiguas. Roma fue bastante agradable. Y Pekín. Pero por alguna extraña razón, París era simplemente perfecto. Fue la comida. Sí, definitivamente la comida. Comenzar el día con un croissant tibio y una taza de café caliente era suficiente para apaciguar a cualquier diosa del espacio. Aquí hay otro consejo en caso de que asciendas a la divinidad. Si ya no puedes disfrutar de las cosas mundanas y normales, estás en serios problemas. Jim tenía su taller cerca, pero cuando Sara terminó de desayunar, aunque ya era mediodía, decidió salir a caminar. Era sábado y había mucha gente disfrutando del buen tiempo. Mientras caminaba a lo largo del Sena, los observaba a todos. Estaban todos muy ocupados, y realmente no parecía que tuvieran tiempo para divertirse. Las vidas humanas eran tan cortas en comparación con su propia existencia. Vio a algunas mujeres embarazadas y una sonrisa amable apareció en el rostro de Sara cuando colocó su mano sobre su propio vientre. Bueno, supongo que estaré atrapado con todos ustedes por un tiempo. Susurró y pudo sentir la multitud de presencias en el fondo de su mente. Todos eran como había sido Paula, llenos de alegría e inocencia. Bueno, al menos ahora Sara sabía lo que tenía que esperar. Su primer embarazo no había durado 9 meses. Más como 900 años.
Oye, hacer crecer un dios dentro de ti lleva tiempo, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta el hecho de que los Xel'Naga habían pasado miles de años cultivando especies para continuar con su legado, con un éxito menos que estelar, Sarah todavía tenía mucho tiempo para ponerse al día. Pero incluso entonces, estaba segura de una cosa. Su versión del ciclo infinito era muy superior a todo lo que los Xel'Naga habían sacado de sus traseros hinchados. Sí, todavía no le gustaban estas estúpidas bolsas de carne, a pesar de que se habían ido por mucho tiempo. Mientras este embarazo no durara 9000 años, Sarah no estaba preocupada. Se sentó en un banco justo al lado del río y debajo de un árbol. El clima era agradable y cálido, y de repente Sarah deseó haber traído un libro. Bueno, supongo que puedo hacer algo de trabajo entonces. Susurró y cerró los ojos. Para todos los que pasaban junto a Sarah, parecía que estaba sentada en un banco y disfrutando del sol en su piel. La suave sonrisa en su rostro solo reforzó esa imagen. Sin embargo, en realidad ella extendió sus sentidos y permitió que los poderes tocaran todo lo que fue, es y será. Sarah realmente no tenía que hacer nada, ahora sus poderes sabían lo que se esperaba que hicieran. En todo el planeta comenzaron a suceder cosas. Algunos pequeños, otros gigantes. Sarah pudo sentir como una pequeña mariposa en algún lugar de las frondosas selvas de Brasil intentaba liberarse, y sus poderes decidieron darle un pequeño empujón, lo justo para ayudarla a prevalecer. Al mismo tiempo, al otro lado del mundo, Sarah podía sentir cómo el crecimiento del hielo del Ártico casi se había detenido. Entonces, sus poderes tomaron cantidades indescriptibles de agua y los empujaron hacia adelante. Nadie lo notaría, pero al crear una nueva corriente dentro del océano, el agua fresca y fría llegaría al Polo Norte y ayudaría a crear más hielo que, a su vez, ayudaría a enfriar la atmósfera en el hemisferio norte en el futuro. Europa no había visto nieve real durante mucho tiempo. En otro lugar, Sarah podía sentir cómo un pequeño barco se perdía en el vasto océano. La tripulación, un grupo de pescadores normales, estaba desesperada. Los poderes de Sarah agarraron ese pequeño bote y lo guiaron de regreso a casa lenta y cuidadosamente. Los pescadores luego contarían historias de que los espíritus del mar los habían salvado y nadie les creería. Hubo un deslizamiento de tierra en algún lugar de la India, y justo antes de llegar a un pequeño pueblo, se detuvo. Nadie podría decir por qué se detuvo, pero todos los hombres, mujeres y niños dentro de ese pueblo escaparon ilesos. ¿Y Sarah? Había una sonrisa pacífica en su rostro. Se sentía como si estuviera flotando en luz pura. Paz. Equilibrio interior. Tranquilidad. En momentos como estos, Sarah Kerrigan era realmente una con el universo. La sonrisa en su rostro se hizo más amplia cuando recordó cómo había comenzado su viaje, hace más de 1000 años. En ese entonces, cuando había absorbido los poderes del Xel'Naga Ouros, había perdido la perspectiva por un tiempo. Realmente había creído que había ascendido a la divinidad, que el universo entero le había contado todos los secretos que había que conocer. Cuando Sarah recordó su antiguo yo, no pudo evitar sentirse divertida. Oh, ella había sido tan arrogante en ese entonces. Si tan solo pudiera decirle a su antiguo yo que ser uno con el universo no se trata de conocimiento, sino de paz interior, la joven Sarah Kerrigan probablemente se habría reído de ella y la habría llamado hippie con muerte cerebral. Bueno, ciertamente le gustaba usar algunas flores en su cabello hoy en día. De repente, no muy lejos de ella, sucedió algo que hizo que sus poderes se enfadaran. Observó cómo un joven caminaba por el Sena. Tenía una taza de café en la mano, y cuando la hubo vaciado, simplemente arrojó la taza vacía al río. Sarah permitió que sus poderes hicieran lo que querían hacer, y justo cuando el hombre estaba en su camino alegre, sus poderes agarraron la copa que aún flotaba en el río y la golpeó justo en la parte posterior de la cabeza del hombre. Se dio la vuelta y miró a las otras personas con enojo, pero todos se rieron cuando vieron la mirada de sorpresa y vergüenza en su rostro. Mejor tíralo a la basura, amigo. Alguien le dijo, y el hombre dijo algo muy poco halagador, pero luego agarró la taza empapada y efectivamente la arrojó al siguiente contenedor de basura. Buen chico. Sarah susurró y se rió entre dientes. Y luego volvió a esa sensación de paz a su alrededor. La tierra estaba mejorando, pero aún quedaba mucho trabajo por hacer. Aún así, a ella le gustaba este mundo. Ella no había nacido en la Tierra, pero por alguna extraña razón, incluso con toda esa contaminación, el cielo de la Tierra se veía más hermoso que en cualquier otro mundo. El aire olía más fresco, el agua del mar se sentía mejor en su piel y el sol en su piel era tan cálido. Bueno, tal vez a excepción de Sternheim. Sin embargo, para Sarah ambos mundos estaban al mismo nivel.
Y ella disfrutaría convirtiendo este mundo en una obra maestra, al igual que profesor Kerrigan. Cuando Sarah escuchó la voz de una mujer joven, abrió los ojos y miró hacia arriba. Emilia. Emilia Geneve. Ah, señorita Geneve, ¿cómo está? Sarah preguntó cuando finalmente reconoció a la joven como una de sus alumnas. Ya sabes, de su trabajo como profesora en la universidad. Oye, incluso una diosa tuvo que pagar el alquiler y las facturas. Al lado de la joven había un hombre alto y delgado, que sostenía la mano de Emilia como si fueran algo más que amigos. Bien, profesor. Gracias. Es un hermoso día. Dijo Emilia Geneve, y Sarah asintió cuando escuchó eso. Ciertamente lo es. ¿Y supongo que este joven es tu novio? Preguntó Sarah, y ambos jóvenes se sonrojaron al escuchar esa pregunta. Sí, lo soy, mi nombre es Paul Schneider. Encantado de conocerte. Dijo la joven y le ofreció su mano a Sarah, quien la agarró y le dio un suave apretón. Paul, HMM. Ese es un buen nombre. Me gusta. Dijo y luego soltó la mano del joven. ¿Tú también eres estudiante? Perdóname si eso suena grosero, pero ¿realmente estás asistiendo a alguna de mis conferencias? Oh, no. No, estudio historia. Visité una de tus conferencias una vez, después de que el profesor Brent sugiriera que deberíamos echarle un vistazo, pero, no era realmente mi taza de té. Paul Schneider murmuró, y Sarah se rió cuando escuchó eso. Al menos eres honesto. Me gusta eso. Además, Isa te dijo que me revisaras. Supongo que tengo que hablar con ella sobre eso. Cuando mencionó el nombre real de Isa, tanto Emilia como Paul parecieron sorprenderse. Sarah notó la mirada en sus rostros y se rió una vez más. Oh, Isa y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Somos amigos cercanos. Bueno, en realidad ella es mi mejor amiga. Nosotros, no lo sabíamos. Emilia murmuró, y Sarah levantó los hombros. ¿Cómo deberías? No es que corramos y gritemos al mundo. Pero probablemente debería advertirte que no presumas de ese conocimiento. ¿Me dejarás reprobar mis exámenes si lo hago? Se quejó la joven, a lo que Sarah negó con la cabeza. Nada, nunca haría eso. Sin embargo, si hay algo que Isa, lo siento, no le gusta al profesor Brent, entonces es el favoritismo. Créeme, incluso yo me quemo con eso de vez en cuando. Oh, por cierto, ¿cómo le va? ¿Sus exámenes siguen siendo una pesadilla para la vista? Preguntó la mujer mayor y miró al joven. ¿No sabes? Preguntó con una mirada de sorpresa en su rostro. ¿Preguntaría si lo supiera? Sarah se rió entre dientes. Estuve fuera de la ciudad por unas semanas. No he visto a la profesora Brent desde entonces. Pero ahora que lo mencionas, supongo que debería ir a ver cómo está. De todos modos, ¿te estás divirtiendo, no? Ella quiere saber. Es un hermoso día, realmente no deberías pensar en aprender o cosas así. Recuerda, solo eres joven una vez. Y eso viniendo de una mujer que ya no envejecía. Sí, eso es lo que habíamos planeado. ¿Y tú? Parece que también disfrutas del buen tiempo. Emilia dijo. Oh, sí. Los profesores también tenemos que disfrutar de las vacaciones del semestre. Bueno, a excepción de Isa, probablemente esté trabajando en este momento, pero es un caso especial. ¿Profesor? Preguntó Emilia, y Sarah inclinó la cabeza hacia un lado. Era obvio que la joven no había decidido hablar con ella solo porque era un día tan hermoso. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sarah preguntó con un tono suave en su voz. ¿Pudiste ver los exámenes de este semestre? Yo, no quiero apresurarme ni nada, pero tenía curiosidad por saber si pudiste verlos. Estaba un poco preocupado de haber reprobado. Casi no tenía tiempo para estudiar antes de tomar el examen, y ahora, bueno, ¿exámenes? El párpado de Sarah comenzó a temblar cuando recordó los exámenes. Oh sí, ella los había mirado. Justo antes de que los usara para la fogata que ella, Jim y Paula habían disfrutado en Sternheim. ¿Sí? Sarah mintió con cara seria. Oh, ya logré corregir la mayoría de ellos. ¿En realidad? Emilia preguntó con una mirada esperanzada en su rostro. Y. Por casualidad, ¿corregiste la mía también? Y fue entonces cuando Sarah sintió como el sudor frío le corría por la espalda. Oh mierda. Sí. Creo que pasaste. Felicitaciones. Oh, esto la mordería en el trasero en un día posterior. Cuando vio la expresión feliz en el rostro de Emilia, Sarah supo que estaba cometiendo un gran error. Solo se vive una vez, murmuró, y la joven frunció el ceño al escuchar eso. ¿Qué dijiste? Preguntó Emilia, pero Sarah solo negó con la cabeza. Nada.
No se preocupe, señorita Geneve, todo estará bien. Ahora, ¿qué tal usted y el señor? Miró al joven. Schneider, Paul Schneider. Él le recordó de nuevo su nombre, y Sarah sonrió una vez más. Por supuesto. Ahora, ustedes dos no deben preocuparse por la universidad, al menos no hoy. Diviértanse, diviértanse. Como dije, solo son jóvenes una vez. Cuando finalmente logró deshacerse de esos dos, Sarah trató de regresar a su lugar feliz. Sin embargo, el equilibrio interior era algo delicado, y cuando se dio cuenta de que el momento mágico se había ido, suspiró y miró hacia el cielo. Si había algo que Sarah había aprendido a lo largo de todos esos siglos, era que no debías forzar las cosas. Sin embargo, hablar con estos dos jóvenes le había dado una idea a Sarah. Debería ir a ver a Isa. La ciudad de París había visto muchas universidades a lo largo de los siglos. En la segunda mitad del siglo XX se había apoderado de lo que podría considerarse una universidad centralizada, y desde entonces se habían creado y desaparecido nuevas universidades. Sarah estaba trabajando para una de las universidades más antiguas que aún existían. Y sí, en realidad estaba trabajando para otra persona. La llenaba de una extraña sensación de satisfacción trabajar para una institución que era incluso más antigua que ella. Cuando Sarah ingresó al Instituto de Literatura, apenas había gente allí. Aparte de una secretaria, algunos asistentes de investigación y un estudiante que todavía estaba trabajando en una tarea que debería haber terminado hace un mes, no había nadie alrededor. Su oficina no era nada especial, y tampoco era muy grande. Sin embargo, era un poco estrecho. Había tantos libros, y la mayoría de ellos eran muy especiales. A lo largo de todos esos siglos, se las había arreglado para conseguir algunas piezas raras de literatura impresa, como la primera edición de varios libros notables. Aparte de todos esos libros, el escritorio era probablemente lo más impresionante dentro de su oficina. Era enorme y casi demasiado grande para la habitación. La madera pesada tenía innumerables tallas magistrales por todos lados. Mostraban personas colocadas y olvidadas hace mucho tiempo. El escritorio había sido un regalo de Jim, y él lo había creado con sus propias manos. Aunque su oficina no era tan impresionante, aparte de todos los libros y el escritorio, la vista desde la ventana era espectacular. La universidad estaba ubicada justo en la orilla del río, y si ella sacara la cabeza por la ventana, incluso podría ver la Torre Eiffel en la distancia. La Torre Eiffel reconstruida. La Torre Eiffel varias veces reconstruida. Sarah no estaba segura, pero esa cosa ya se había derrumbado varias veces, y luego la gente de París había construido una nueva, una que se veía exactamente igual a las anteriores. Al final, el robo no estaba destinado a existir mientras existiera la piedra. Ahora, sobre esos exámenes murmuró. Ahora, Sarah era en realidad una muy buena profesora. Quemar exámenes no era algo que normalmente hiciera. Sin embargo, ver a su pequeña niña de nuevo seguro como el infierno la había hecho dejarse llevar. Bueno, no fue muy profesional, pero tal vez debería darles un pase a todos. Sí, sobre esos exámenes. ¿Joseph te los dio? Cuando Sarah escuchó esa voz, miró hacia arriba y una sonrisa apareció en su rostro. Isa. En el marco de la puerta estaba Isa. Solo que esta mujer no se parecía en nada a la Isa que todos conocían. Un ser que caminara y hablara habría sido demasiado para la gente de la Tierra. Y aunque a Joseph seguro que le gustaba su novia escamosa, Isa había decidido hacer algunos cambios. Narud había sido capaz de cambiar su forma, y ahora Isa había evolucionado incluso más allá de eso. Sin embargo, sin importar cómo se viera Isa, seguía siendo la mejor amiga de Sarah. Cuando Sarah rodeó su escritorio y abrazó a la otra mujer, se podía escuchar cómo suspiraba Isa. Te fuiste durante 3 semanas, pero actúas como si no nos hubiéramos visto en mucho tiempo. Bueno, ciertamente se siente como una eternidad cuando no estás cerca. Sarah soltó a su amiga y dio un paso hacia atrás. Echemos un vistazo. Me veo igual que hace 3 semanas, Sarah. Sí, Sarah. No su majestad, su reina, su alteza. Pero no te preocupes, cuando no había nadie cerca, todavía le gustaba llamar a Sarah así. Seguro que sí, niña grande. Isa parecía, bueno, normal. La persona que estaba frente a Sarah no se parecía a esa enorme dama serpiente que Joseph amaba tanto, sino a una mujer normal. Una mujer normal de apariencia muy estricta. Llevaba un traje oscuro y parecía el tipo de persona que ni siquiera sabe cómo deletrear la palabra diversión. Entonces, supongo que todo salió según lo planeado. Isa preguntó y levantó las cejas. ¿Paula ha vuelto con nosotros? Sí, ha vuelto.
Deberías haberla visto, Isa. Quiero decir, para nosotros fueron solo unos meses, pero para ella deben haber sido años. O al menos se sintió así. Lástima que no estuvieras. Alrededor, Paula también quería verte. Ojalá hubiera podido estar allí. A mí también me gustaría volver a ver a la princesa. Sin embargo, a diferencia de algunas personas presentes actualmente, no puedo simplemente abandonar a mis alumnos cuando se acercan los exámenes. Todavía soy un profesional. Isa dijo, y Sara suspiró cuando escuchó eso. Sí, sí. Solo frótalo, ¿quieres? Ella murmuró. Con mucho gusto. Debería tomar su trabajo más en serio, Su Majestad. Ah, cómo había extrañado Sara ese Su Majestad. Señalado. Ella respondió con un tono seco en su voz, y luego Isa inclinó la cabeza hacia un lado. Había algunas cosas a las que Sara nunca se acostumbraría, y una de ellas era ver la cara de Isa con una nariz en medio. La mejor amiga de Sara se enderezó y la miró directamente a los ojos. ¿Joseph te entregó los exámenes como le dije que hiciera? Sí, sobre eso, susurró Sara y miró hacia un lado. Podía ver por el rabillo del ojo cómo el párpado de Isa comenzaba a temblar. ¿Qué pasó? Quería saber, y Sara suspiró. Yo, un poco, bueno, supongo que los quemé. ¿Los quemaste? Sí. Fue un trágico accidente, confía en mí. Estoy seguro de que lo era. Isa respondió con un tono seco en su voz. Por un segundo, Sara pensó que Isa la regañaría, pero luego su amiga también suspiró. Bueno, supongo que no se puede evitar. Isa dijo, y luego se enderezó. Realmente deberías tener más cuidado. Estos exámenes son documentos oficiales. Ah, cómo había echado de menos Sara que la buena y confiable Isa la regañara. Lo siento, no volverá a suceder. Lo haré mejor la próxima vez. Sara murmuró, luciendo como una niña pequeña que estaba siendo regañada por su madre. Algunas cosas simplemente nunca cambiarían. Bien. Entonces esta es tu oportunidad. ¿Eh? Sara murmuró cuando escuchó eso. De repente, Isa salió de la oficina y regresó unos segundos después con una caja de cartón llena de algo. Y cuando lo colocó en el escritorio de Sara, aterrizó con un ruido sordo. Lo que fuera que había dentro de esa caja era pesado. ¿Qué es eso? Sara preguntó con un tono sospechoso en su voz. Isa la miró, y Sara podría jurar que su amiga le dirigió una sonrisa maliciosa por una fracción de segundo. Los exámenes. Declaró Isa. Pero, los quemé. Sara respondió. Por accidente. Luego agregó apresuradamente. Qué bueno que solo le di a Joseph las copias. Tenía la sensación de que habría algún incidente desafortunado. Sara gimió cuando miró la caja que estaba sobre su escritorio. ¿Sabes qué? Solo quería irme e ir a ver a Jim, ¿qué tal si dejamos esos exámenes aquí y... Terminé de corregir mis exámenes en menos de 2 días. Y corregí el triple de exámenes. Isa explicó. Sí, bueno, eres un maldito esclavista y disfrutas esto demasiado. Sara murmuró, lo que hizo que Isa frunciera el ceño. ¿Qué fue eso? Nada. Sara se quejó, pero ya era demasiado tarde. Isa cruzó los brazos frente a su pecho y entrecerró los ojos. Estás holgazaneando de nuevo. Corrige estos exámenes. Ahora. El tono autoritario de la voz de Isa no dejaba lugar a dudas de que hablaba en serio de nuevo. Tengo que recordarte que solías trabajar para mí. Sara quería saber. Lo sé, y es asombroso pensar que lograste algo sin que yo te pusiera en forma. Sara gimió de nuevo, y luego intentó un último intento desesperado de escapar de su destino. Por cierto, tus chicas te extrañan. Son realmente un puñado y... No trates de cambiar el tema. Isa le dijo con un tono severo en su voz. Maldito conductor de esclavos. Alguien tiene que hacerlo. Su Majestad trabaja mejor cuando está bajo presión. 5 horas después. Oh Dios, creo que mis globos oculares están empezando a sangrar. Sara gimió cuando dejó otro examen a un lado. Se las había arreglado para trabajar con aproximadamente la mitad de ellos. La mayoría de ellos estaban bien, y hasta ahora, solo había encontrado algunas fallas críticas en algunos de esos exámenes. Y fue entonces cuando encontró el examen de Emilia Geneve. Y chico, fue un desastre. Increíble, nunca había visto algo así antes. Sara murmuró para sí misma. Prácticamente todas las respuestas fueron incorrectas o seriamente defectuosas. Había visto trabajos como estos antes, y estaba bastante segura de lo que sucedió. Emilia Geneve era una buena estudiante, y seguro que no era perezosa. Por el contrario, ella era una pequeña abeja ocupada. Desafortunadamente, tenía un defecto grave. A veces simplemente pensaba demasiado.
Creo que no tengo suficientes bolígrafos rojos para esto. Sara susurró y suspiró cuando se dio cuenta de lo que eso significaba. Oh mierda. Acababa de decirle a la joven que había fallecido. ¿Y ahora qué? ¿Llamarla a su oficina y decirle que había obtenido 0 puntos? Dios, era solo un examen sobre alguna literatura antigua que la joven nunca necesitaría de nuevo. Claro, a Sara le encantó ese libro, pero eso no significaba que tuviera que forzar su aprecio por la garganta de otra persona. Tal vez Isa tenía razón, tal vez Sara fue demasiado poco profesional al respecto. Pero bueno, cuando estás arreglando planetas, no estás de humor para andar con rodeos por un examen reprobado. Y así, Sara miró hacia la puerta de su oficina. Isa. ¿Sigues ahí? Sin embargo, cuando nadie respondió, suspiró aliviada, cerró los ojos y permitió que sus poderes hicieran el resto. Para ellos, no importaba a dónde tuvieran que mover una montaña o una sola molécula, por lo que comenzaron a reorganizar las palabras y letras que Emilia Ginebra había escrito. Sara no habría hecho eso por cualquier estudiante. Siempre había algunos tipos graciosos que intentaban tomar el camino fácil, o que pensaban que ni siquiera tenías que leer el maldito libro para pasar el examen. Y ella no tuvo problemas en no dejarlos pasar. Sin embargo, sabía que Emilia Geneve no era ese tipo de persona. Emilia. Es un lindo nombre. Sara reflexionó y colocó una de sus manos sobre su vientre. Y entre las presencias que sentía en su interior, aún pareció gustarle especialmente esa idea. Cuando se solucionó el pequeño problema de Geneve, Sara guardó el examen y miró por la ventana de su oficina. ¿Ya es tan tarde? Se quejó cuando se dio cuenta de que el sol estaba a punto de ponerse. Bueno, tanto por no hacer nada y holgazanear. Pensó en desaparecer en el aire, pero fue entonces cuando Isa regresó. No estabas pensando en simplemente irte, ¿verdad? Preguntó su amiga, y Sara tragó saliva cuando escuchó eso. No. ¿Por qué debería pensar en algo así? ¿En serio, por quién me tomas, Isa? Me siento insultado. No es así. Puedes dejar el acto. Isa acaba de interrumpirla. Puedo verlo en toda tu cara, ¿quieres salir de aquí? Y en lugar de tratar de negarlo, Sara solo puso sus grandes ojos de cachorrito. Sí, por favor. Cuando Isa escuchó eso, suspiró y luego miró los exámenes básicos que Sara había corregido. ¿Estos son los que acabaste? Sí. Supongo que es adecuado. Isa reflexionó. Muy bien, tomemos un descanso. Lo ha hecho bien, Su Majestad. Cuando Sara escuchó eso, hizo una mueca. Sabes, hubo un tiempo en que me tratabas de manera muy diferente. Ella murmuró. Sí, pero hoy en día casi todo el mundo te adora. Y aunque así es como deberían ser las cosas, necesitas a alguien que se asegure de no holgazanear. Isa explicó. Y luego agregó. Bueno, no más de lo que ya haces. Echo de menos a la antigua Isa, gimió Sara. Puedes llorar todo lo que quieras. Respondió su amiga, y luego puso una hoja de papel en el escritorio de Sara. Otro examen no. Por favor, ten piedad de mí, gimió. Ahora mismo, Sara Kerrigan no estaba realmente actuando como la diosa en la que se había convertido, sino como una mujer desesperada que quería alejarse de esa loca adicta al trabajo a la que llamaba su mejor amiga. No es un examen. Sin embargo, es posible que desee echarle un vistazo. Esto debería ser interesante. Isa explicó, y cuando Sara miró hacia abajo, se dio cuenta de que, de hecho, no era un examen. Ella lo agarró y miró el volante. ¿Una exhibición? Preguntó, y entonces Sara se dio cuenta de qué se trataba. Sí, comenzará mañana. Solo para su información, les ayudé a hacerlo todo bien. Cuando Sara escuchó eso, una suave sonrisa apareció en su rostro. Estoy seguro de que lo hiciste. Entonces, ¿esto es lo que te impidió venir con nosotros de regreso a Esterneheim? Parcialmente. Y el hecho de que realmente me tomo mi trabajo en serio, Su Majestad. Simplemente no me cortarás un poco de escoria, ¿verdad? Sara gruñó, y fue entonces cuando en realidad una leve sonrisa apareció en el rostro de Isa. ¿Y perder la oportunidad de ponerte en forma? Nunca. Luego señaló con el dedo el volante. Sería bueno si pudieras venir y verlo por ti mismo. Traté de ser lo más preciso posible. Oh, eso suena interesante. Sara reflexionó. Creo que se lo contaré a Jim. Estoy bastante segura de que él también disfrutará viendo estas cosas. Hablando de eso, fue entonces cuando Sara se puso de pie y se enderezó. ¿Vas a visitarlo ahora? Preguntó Isa, y Sara asintió. Sí, no lo he visto en todo el día. Supongo que está trabajando en su gran proyecto. Por cierto, deberías regresar pronto a Esterneheim.
Joseph tiene serios problemas para poner a tus hijas en línea. Solo estás diciendo eso, así que te dejaré libre. Isa respondió. ¿Funcionó? Bueno, la mejor amiga de Sarah suspiró. Supongo que sería bueno pasar algún tiempo con los jóvenes. Y Joseph. Especialmente José. Sarah estuvo de acuerdo, un poco demasiado ansiosa. Y sería bueno volver a ver a Paula. Sí, ella también quiere verte. Podrías hablar de todo tipo de cosas de chicas. Cuando Isa escuchó eso, levantó una ceja. ¿Cosas de chicas? ¿Significa eso que la princesa finalmente encontró pareja y decidió procrear? Cuando Sarah escuchó esa pregunta, suspiró. No exactamente. Bromear con Paula era una cosa. Escucharlo de Isa fue una historia completamente diferente. Sobre todo porque Sarah sabía que su amiga hablaba en serio. Isa estudió a su amiga durante unos momentos más hasta que finalmente decidió dejar libre a Sarah. Muy bien, ella suspiró. Lo hizo bien hoy, Su Majestad. Corregiré los exámenes restantes. Cuando Sarah escuchó eso, solo se sintió extasiada por un segundo. ¿Quieres corregirlos? Susurró, e Isa levantó las cejas cuando escuchó la duda en las palabras de Sarah. No temas, los corregiré como lo harías tú. Lo que significa que los dejaré pasar a todos. Como de costumbre. Ella gruñó. Oye, eso suena como si no tuviera ningún estándar. Sarah protestó. Oh no, usted tiene estándares, Su Majestad. Isa respondió. Solo estándares muy bajos. Bueno, pasar aproximadamente 1000 años con Joseph le había dado a Isa un verdadero sentido del humor. Y luego dijo las 3 palabras mágicas que a Sarah le encantaba escuchar. Solo piérdete. Eres la mejor, Isa. Sarah dijo y le dio a su amiga un rápido abrazo. Y luego ella estaba en su camino. Mientras Isa observaba cómo su mejor amiga y la reina desaparecían por la esquina, suspiró y sacudió la cabeza. Algunas cosas nunca cambiarían. Como el hecho de que Sarah estaría perdida sin su amiga de confianza. Además, este seguía siendo prácticamente el mejor trabajo que podía haber hecho. El taller de Jim era un antiguo almacén pequeño no muy lejos de su apartamento. Era lo suficientemente remoto para que nadie lo molestara mientras estaba ocupado. Y Jim era el tipo de persona a la que no le gustaba que la gente mirara por encima de su hombro mientras trabajaba en algo. Podía tolerarlo cuando estaba creando algo normal, pero de vez en cuando la inspiración lo golpeaba como un ultralisco rabioso, y luego no permitía que nadie se asomara. Ni siquiera Sarah. Ella, cuando llegó a su taller, usó el timbre y esperó como un buen invitado al azar. Cuando Jim abrió la puerta, estaba cubierto de polvo y sudor. Lo lamento. Le dijo a ella. ¿Te conozco? Una sonrisa apareció en el rostro de Sarah cuando escuchó eso. Oh, me acabo de mudar a la ciudad y escuché que hay un artista destacado que vive cerca. Así que quería ver su taller con mis propios ojos. Ah, lo siento, pero no puedo dejar que cualquier persona al azar entre en mi taller. Jim respondió y le ofreció una sonrisa pícara. Ni siquiera una dama tan encantadora como tú. Ah, maldita sea. Sarah suspiró. ¿Puedo tal vez sobornarte? Solo quiero echar un vistazo rápido. No, no puedo ser sobornado. Jaime se negó. ¿Oro? Soy un artista, no vivo por dinero ni por oro. ¿Sexo? Sarah ofreció, y Jim lo pensó por un segundo. Acabo de tomar un poco el otro día. Todavía estoy bien. Bueno, reflexionó Sarah. En ese caso, ¿qué tal unos sándwiches? Preguntó y le ofreció a Jim una bolsa llena de algunos sándwiches que había comprado en su camino hacia aquí. Ah, maldita sea. Señora, manejas un trato difícil. Y has encontrado mi mayor debilidad. Muy bien, puedes entrar. Y luego Jim abrió la puerta de par en par e hizo una reverencia como lo haría un sirviente antes de que ella le entregara la bolsa. Ven a mi humilde taller. En realidad, Sarah había estado aquí muchas veces antes. Pero a medida que envejecían, más infantiles se volvían cuando se trataba de estas cosas. Eres un poco lindo, ¿quieres salir conmigo? Nunca pasó de moda. Cuando Sarah entró al taller, una cálida sonrisa apareció en su rostro. Había cuadros por todas partes. Algunos mostraban lugares, otros mostraban personas. Algunas ya olvidadas, otras más recientes. Para cualquier otra persona, muchas de estas pinturas no tenían mucho sentido. Como la ciudad de Augustgrad, cubierta de nieve. O los cañones secos de Marsara. Había una pintura de un crucero de batalla terrano. Incluso podrías leer el nombre en el costado del barco. Hyperion. Este es nuevo. Sarah murmuró mientras caminaba hacia una pintura. Mostraba Sternenheim.
Bueno, mostraba el océano de Esterneheim, y cómo ese magnífico cielo se reflejaba en él. Para cualquiera que nunca haya estado en ese mundo, esta pintura parecía una escena de un sueño fantástico. Sí, acabo de terminar ese. No estoy muy contento con el resultado, pero tuve que dibujarlo de memoria, así que me... reflexionó Jim. Oh, podía ser tan exigente cuando se trataba de su propio trabajo. Jim se sentó en un banco, abrió la bolsa con los sándwiches y miró dentro. Calamar. ¿Por qué no estoy sorprendido? Jim se rió entre dientes, pero eso no le impidió darle un gran mordisco. A todo el mundo le encantan los calamares. Sara explicó. Es virtualmente imposible odiarlos. Traerlos a la Tierra fue una idea brillante, si puedo decirlo. ¿Qué? 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 Preguntó Jim con la boca llena de sándwich. Nada, ya me comí el mío en el camino hacia aquí. Por todos los medios, profundice. Y luego se sentó justo al lado de Jim y miró a su alrededor. Había tantas obras de arte hermosas aquí, y había coleccionistas que estaban dispuestos a pagar fortunas para poseer incluso una pequeña pieza de esta colección. Ninguna de estas pinturas estaba destinada a ser vista por nadie de todos modos. Todos carecían de esa cierta firma. Todos eran obras de Jim, pero no eran un Renard real. Oh, amaba tanto ese nombre. Así que ¿cómo estuvo tu día? Preguntó Sara, y Jim masticó unas cuantas veces más antes de tragarse el sándwich y respirar hondo. Ocupado. Tengo un montón de cosas hechas. ¿Y tú? Sí, yo también hice muchas cosas. Solo que no había planeado nada de eso. Ella suspiró, lo que hizo que Jim se riera. Jejeje, Isa. Quería saber, y Sara asintió. Isa. Sí, ella es solo una bolsa de diversión, ¿no es así? Reflexionó Jim. Cuando terminó con su sándwich, se echó hacia atrás y suspiró. Supongo que este es un buen momento para llamarlo un día. Cuando Sara miró a su amante, no pudo evitar notar esa sonrisa exhausta en su rostro. Ella lo sabía bien, así se vería Jim si estuviera realmente feliz con lo que había creado. Te ves terriblemente feliz. Dijo Sara, y Jim sacudió el polvo de su ropa. Sí, bueno, logré hacer muchas cosas hoy. ¿Otro Renard? Preguntó Sara, y Jim se rió de nuevo. Creo que sí. Todavía necesito algo de tiempo para trabajar en eso, pero tengo grandes esperanzas para este. ¿Puedo ver? Cuando escuchó esa pregunta, Jim suspiró y la miró. Ella ya sabía la respuesta a esa pregunta. Como dije, a Jim no le gustaba que la gente mirara por encima de su hombro mientras trabajaba en algo. Y cuando la verdadera inspiración lo golpeaba, se volvía loco. A veces había pasado meses encerrado en su taller, sin ver a nadie hasta que había terminado. Así que sí, Sara ya sabía la respuesta a esa pregunta. Sin embargo. Bueno, supongo que un pequeño vistazo no hará daño. Jim suspiró y Sara parpadeó sorprendida cuando escuchó eso. Espera, ¿qué? ¿En serio? En serio. Además, tu opinión sobre esto es un poco importante. Así que si dices que es estúpido, entonces deberías decírmelo ahora antes de que ponga aún más esfuerzo en ello. Le dijo a ella. Bueno, ahora tengo una curiosidad tremenda. Muéstrame. Muéstrame, muéstrame. Ahora suenas como Paula. Murmuró Jim. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. Muy bien, ven. Pero recuerda, aún no está hecho. Y quiero tu honesta opinión. Cuando Sara siguió a Jim a la parte trasera del taller, vio aún más obras de arte. Además de haberse convertido en un magistral pintor, también disfrutaba de las tallas. Había algunos muebles alrededor, como más bancos y estanterías. Y la mayoría de ellos tenían hermosas tallas en ellos. Sin embargo, la obra de arte que Jim quería mostrarle no era una pintura ni estaba hecha de madera. ¿Una estatua? Sara reflexionó. No has creado una estatua desde hace bastante tiempo. Sí, bueno, supongo que es algo para una ocasión especial. Y recuerda, esto no está terminado. Le dijo a ella. La estatua era aproximadamente del tamaño de Sara. Bueno, en realidad era exactamente del tamaño de Sara. Había una manta que cubría la estatua, por lo que no podía ver ningún detalle. Ahora estoy intrigado. ¿Una estatua mía? Oh, siempre quise una verdadera Renard mostrando mi belleza al mundo. Deberíamos colocarla en algún lugar donde todos puedan verla. ¿Qué tal si la reemplazamos con la Torre Eiffel? Lo mejor, coloquémoslo encima. Sí. La naturaleza humilde de Sara. En realidad murmuró Jim. Hay otro lugar en el que quería poner esta cosa. Y luego apartó la manta. Al principio, una sonrisa tonta apareció en el rostro de Sara. Era de hecho una estatua de ella.
¡Ay, qué grande! Sin embargo, fue entonces cuando la sonrisa desapareció de su rostro. La estatua era hermosa. No, era más que hermoso. Pero no mostró solo a Sarah sola. No, había más. Mientras Sarah miraba la estatua de sí misma, miró el pequeño objeto que llevaba en sus brazos. Eso es, susurró, y luego se mordió los labios. Tuve la idea poco antes de que Paula se fuera. Jim le dijo con voz tranquila. En realidad esperaba poder terminarlo antes de que ella regresara. Bueno, ya sabes lo que dicen, no debes apurar a un artista. Y luego caminó hacia la estatua y sacudió un poco el polvo de sus hombros. La estatua mostraba a Sarah. Y en sus brazos estaba un niño pequeño. Fue Paula. Sarah no sabía qué era más impresionante. El hecho de que se viera tan real, que en realidad pudiera decir que este bebé en los brazos de las estatuas se suponía que no era otra que Paula, o que la sonrisa en el rostro de la estatua se veía tan gentil, tan cálida. Mientras Sarah estudiaba cada detalle, Jim se rascó la cabeza. Sé que nunca estuviste realmente feliz con la estatua que hice para Lady Honey, susurró. Pero cuando Paula se fue, pensé que quería hacer más estatuas. De todas las personas que más me importan. Así que sí, esto es un comienzo, supongo. ¿Te gusta? Y cuando Sarah lo miró, pudo ver como una sola lágrima dorada corría por su rostro. Y la sonrisa que ella le mostró fue toda la respuesta que necesitaba. Esa noche, Jim se había ganado un premio. Mientras estaban acostados en su cama, disfrutaron al máximo. Tocando, bromeando, besando y más. Y Jim no había perdido esa habilidad especial, la que Sarah amaba tanto. Como se amaban, ella sentía como si fuera el centro del universo, y todos los planetas y estrellas giraban a su alrededor. Y cuando finalmente se quedaron dormidos, la noche casi había terminado otra vez. El tiempo vuela si te diviertes,